Vamos al segundo libro de Samuel y ya estamos casi finalizando. Yo no sé si usted ha disfrutado tanto como yo el estudio del libro, pero lo he disfrutado mucho, he aprendido muchas cosas que, como hemos dicho en algún momento, surgen como perlitas en medio de todo lo que estamos estudiando. Y hoy, ¿sabe qué? El Señor sigue hablando de la misma forma. Recuerda que la semana pasada dije, ¿no es cierto?, que hasta el capítulo 20 es que llega el relato en forma cronológica. ¿Sí? Hasta el capítulo 20 llega el relato en forma cronológica. Y después, capítulos 21, 22, 23 y 24 no son capítulos cronológicos, son tomados por el autor para ponerlos ahí porque él tiene un fin teológico en esto, ¿sí? Quiere enseñarnos, quiere llegar al propósito de demostrarnos lo que Dios ha hecho en la vida del rey y qué es lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Fíjense, como les dije antes, la estructura de esta parte final es bien interesante porque usted va a ver estos 4 últimos capítulos, capítulo 21, 22, 23 y 24, que están estructurados de tal forma que nosotros podamos detenernos en el centro, en el corazón de este texto. ¿Sí? ¿Cuál es el corazón de este texto? Lo vamos a ver hoy. Pero comienza el capítulo 21 con un juicio de Dios por el pecado. Y usted va a ver que va a terminar esta sección en el capítulo 24 de la misma forma, un juicio de Dios por el pecado. Capítulo 21 y capítulo 24, la puerta de entrada y la puerta de salida en este texto. Luego, lo que Dios va a hacer, o lo que el narrador del texto va a hacer, es mostrarnos los valientes hombres que Dios usó para transmitir su gloria a este mundo. Hombres que fueron capaces de tomar la espada en su mano y defender no solo al rey, sino que la gloria del reino. Final del capítulo 21 y final del capítulo 23. Nos relatan estos dos eventos y nos presentan a estos valientes. Capítulo 22 y primer parte del capítulo 23 va a ver el centro y el corazón de este texto, que son unos salmos de David. Recuerden, los salmos de David no están solo circunscritos al libro de Salmos. Hay otros salmos por ahí dando vuelta en nuestra Biblia, ¿no es cierto? Y la Biblia nos dice que David escribió muchos salmos, muchas canciones. Y allí, ¿no es cierto?, en esos capítulos podemos ver estos salmos de David. Entonces, fíjense, ya vemos la estructura de este libro que viene desde afuera hacia adentro y nos va a llevar hacia el corazón del texto. Pero comencemos analizando un poquito y viendo algunas cosas interesantes en este texto, ¿sí? Vamos a ver 5 columnas que queremos avanzar el día de hoy. Sobre estas 5 columnas, la primera columna habla acerca de los problemas sin resolver. Va a presentar un conflicto que produce un juicio de parte de Dios. Hay un problema que no está resuelto, una injusticia que se comete y Dios juzga a la nación por eso. También hay batallas que se presentan, y esas son estas batallas finales y que vamos a ver en este texto, ¿no es cierto?, cómo es que Dios muestra y levanta personas que van a ser capaces de enfrentar estas batallas. Vamos a ver estos cánticos de adoración a Dios, como dijimos antes, ¿no es cierto?, estos salmos de David que van a mostrar y van a querer mostrarnos al Dios verdadero. Vamos a ver las últimas palabras del rey, lo último que él tiene que decir. ¿Qué es lo último que tiene que decir el rey? Bueno, vamos a estudiarlo. Finalmente terminamos hablando acerca de estos valientes, estos hombres que Dios utiliza para defender su gloria. Fíjense, abrimos nuestras Biblias en el capítulo 21 y comienza presentándonos un conflicto. Comienza mostrándonos un pecado y cómo Dios quiere restaurar este pecado y cómo es que Dios quiere poner
dar una solución a este pecado que está atormentando y está viniendo sobre, ¿no es cierto? Las consecuencias de este pecado están viniendo sobre el pueblo. Fíjese, el 21:1 dice: en los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos. Ahí está, 3 años de hambre, de sequía. Y esta sequía produce hambre, ¿no es cierto? No hay agua para sembrar. Recuerde que en el desierto el agua es tan valiosa, ¿no es cierto? Y si no hay agua, no hay comida. Esto produce una hambruna grande en la nación. Y continúa el texto diciendo: y David buscó la presencia del Señor. Y el Señor dijo: es por causa de Saúl y de su casa sangrienta, porque él dio muerte a los gabaonitas. Ahí está, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema? Hay una hambruna, ¿sí? Producto de la sequía. ¿Por qué se produce esto? Dios lo dice ahí. ¿Es por qué? ¿Por causa de quién? De Saúl. Y fíjate cómo califica su casa sangrienta, porque él dio muerte a los gabaonitas. Ahora, para entender esto tenemos que retroceder en la historia y retroceder harto tiempo hasta la época de Josué. Y tenemos que llegar incluso, ¿no es cierto?, hasta cuando Josué está a orillas del río Jordán, cruza el río con el pueblo. ¿Recuerdan la historia? Nosotros lo estudiamos hace 3 años, no, 3 o 4 con este, ¿sí? Estudiamos el libro de Josué. Josué cruza con el pueblo el río Jordán de forma milagrosa, ¿no es cierto? Y se encuentran con la primer gran muralla, gran ciudad amurallada. ¿Qué ciudad es esa? Jericó, ¿cierto? Ellos se encuentran con esta tremenda ciudad con murallas gigantes y Dios le da la victoria. ¿De qué forma? Una forma milagrosa. Ellos no tienen que hacer nada, solo tienen que dar vuelta alrededor de la ciudad y Dios derrumba los muros. Después siguen avanzando hacia el centro del país y se encuentran con otra ciudad, un pueblo un poquito más pequeño. Y los judíos vieron a este pueblo y dijeron: ¿para qué? ¿Para qué vamos a llevar a todo el ejército? Es una ciudad pequeñita. Derrotamos a tremendas ciudades como Jericó, ahora mandemos unos pocos nomás, ¿sí? Y ellos llegan a la ciudad. ¿Cómo se llama la ciudad? ¿Qué te dolió? ¿Qué pasó? Se está quejando. No te entiendo. La ciudad se llama, ¿cómo se llama la ciudad? Ai, ¿sí? No es un quejido, es Ai, ¿sí? Me gusta molestar, ¿sí? Y se encuentran con esa ciudad, ¿sí? Y ellos creen que es una ciudad pequeña y van con poco pueblo. ¿Y qué pasa? Son derrotados. Y tienen que volver, ¿no es cierto?, pedir perdón a Dios y mandar todo el ejército y derrotan a la ciudad. Ahora, hay 2 ciudades. Jericó, una ciudad importante, hay otra ciudad que han sido derrotadas. Y hay un pequeño pueblo cerca, ¿no es cierto?, que es la ciudad del Gabaón. Y dice la Biblia que estos eran bien astutos. ¿Y qué hicieron los gabaonitas? Tomaron a algunos representantes del pueblo, los disfrazaron, los vistieron con ropas andrajosas, les dieron pan duro, ¿no es cierto?, y llegaron ante Josué diciéndole que eran emisarios de un pueblo que era muy lejano y querían hacer las paces con los judíos, ¿no es cierto?, con la nación de Israel. Querían firmar un pacto de paz con ellos. Josué cometió el gran error de no consultar a Dios y firmó un pacto de paz con los gabaonitas y les hizo una promesa de paz. A poquito tiempo se dio cuenta que había sido engañado, ¿no es cierto?, por los gabaonitas que vivían ahí mismo. Pero él ya había dado su palabra. Ya había hecho, ¿no es cierto?, un pacto de paz con los gabaonitas. Entonces, no los destruyó. No tomó la ciudad, sino que los convirtió en siervos. Y ellos se dedicaron a trabajar para los judíos. Entonces, ahí estaba ese pacto.
ese pacto que había firmado la nación de Israel con los gabaonitas. Pero ese pacto había sido quebrantado por Saúl. Ahora, recuerdan que yo les dije que el texto no es cronológico, ¿sí? No estamos al final del capítulo 20, sino que probablemente tenemos que irnos hacia el fin del capítulo 5, capítulo 6, donde David ya es rey, ¿no es cierto? Y hace poquito ha derrotado a los países alrededor, ¿no es cierto? Y ya fue nombrado rey de la nación, está recién comenzando el reino de David. Y aparece esta hambruna. Y David se da cuenta, ¿no es cierto? No porque él se dio cuenta, sino que porque Dios se lo reveló que estaba este pacto que había sido quebrado por Saúl. ¿Cuándo podemos ver que ocurrió esto? ¿Cuándo David mató a los gabaonitas? La Biblia no nos lo dice. La Biblia no lo dice. Nos dice que ocurrió este asesinato, ¿no es cierto? Que Saúl fue contra la ciudad de Gabaón y los derrotó. Algunos dicen que fue cuando mató a unos sacerdotes. ¿Recuerdan que estaba buscando a David, que protegieron estos sacerdotes a David? Probablemente por ahí. Y en este celo y en este deseo de David, fíjense, de Saúl, perdón, dice que él lo hizo porque, dice, es a causa de Saúl y su casa sangrienta, porque él dio muerte a las gabaonitas. Y dice, y llamó el rey a los gabaonitas, les habló. Fíjense el paréntesis que aparece aquí, dice, los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del remanente de los amorreos. Y los hijos de Israel habían hecho un pacto con ellos. Ahí está, ¿no es cierto?, lo que dijimos recién. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. ¿Por qué Saúl mató a los gabaonitas o quiso exterminarlos? ¿Por qué? Por celo, ¿sí? Ahora, ¿por qué? ¿Qué significa eso? Mira su Biblia. ¿Cómo? Exacto, ahí está, lo dice la Biblia, recuerden, a veces nos hacemos preguntas, tenemos que leer la Biblia, no, ahí dice, ¿por qué? No eran hijos de Israel, eran amorreos. Amorreos, ese era el título que se le daba en forma general a todos los pueblos que habitaban en Canaán antes que entraran los judíos a la nación de Israel, ¿no es cierto?, a poseer la tierra prometida. Y estos amorreos que no eran judíos, recuerdan, eran gente que estaba viviendo ahí, cananeos también se les llama. Cuando Saúl, no sé, ¿no es cierto?, en su celo, en su deseo de defender a la nación, dijo, oye, están estos amorreos aquí todavía, y los quiso matar. Y se olvidó o no quiso recordar el pacto que Josué había hecho con ellos. Y Dios envía su juicio. Dios envía su juicio. Cuando el rey David se da cuenta de esto, va donde los gabaonitas, ¿no es cierto?, y les hace una pregunta. Fíjense, versículo 3. ¿Qué debo hacer por vosotros? ¿Cómo haré restitución para que bendigáis a la heredad del Señor? Fíjense, David reconoce claramente que este juicio está ocurriendo. ¿Por qué? Porque el pacto había sido roto, ¿sí? Y va donde los gabaonitas y le dice, ¿qué debo hacer? ¿Qué tengo que darles para que ustedes bendigan a la nación? ¿Y qué es lo que piden los gabaonitas? Dice, versículo 4, no nos importa la plata ni el oro de Saúl o de su casa, ni nos corresponde dar muerte a ningún hombre de Israel. Y él dijo, haré por vosotros lo que digáis. Y ellos dijeron al rey, del hombre que nos consumió y que trató de exterminarnos para que quedáramos dentro del territorio de Israel, para que no quedáramos dentro del territorio de Israel, que nos entreguen 7 hombres de entre los hijos de, que nos entreguen 7 hombres de entre sus hijos, de los hijos de Saúl, por supuesto, ¿sí? Y los ahorcaremos delante del Señor en Gibeá de Saúl, el elegido del Señor, y el rey los entregará. Y dijo el rey, los entregaré.
Pero el rey perdonó a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl. ¿Por qué lo perdonó? A causa del pacto del Señor que había entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. ¿Se dan cuenta que el énfasis del texto en qué está? ¿El énfasis del texto en qué está? En respetar los pactos. Fíjate, la nación de Israel estaba sufriendo esto. ¿Por qué? Porque no habían cumplido el pacto. Y marca en el relato que David, o ellos les piden los hijos de Saúl, ¿no es cierto? Y recuerden, David, ¿qué hizo con Mefiboset, el hijo de Jonatán? Lo tomó, ¿no es cierto? Y mostró a Gesed, ¿se acuerdan? Misericordia, bondad con él. Lo tomó, lo llevó a su casa, lo puso en su mesa y cuidó de él. Un hombre lisiado, ¿recuerdan? Y dice, oye, están todos estos hijos de Saúl, ¿no es cierto? Los no hijos directos de Saúl, sino también probablemente nietos de Saúl. Y está Mefiboset. Y no lo puedo dar a él. ¿Por qué? Porque él ya había hecho un pacto con Jonatán. Y ese pacto era cuidar la casa de Jonatán. Entonces te das cuenta cómo el énfasis está ahí en cumplir pactos, en cumplir promesas. ¿Cuántas veces nosotros no le hemos hecho promesas a Dios? ¿Sí? Y hemos dicho, sí, sí Señor, esta vez sí voy a cumplir. Y pasa el tiempo, ¿no es cierto? Mi querido, es tan importante entender esto. Porque ¿sabes qué? Dios es un cumplidor de promesas. Dios cumple sus promesas. Uy, yo esperaba que dijeran un amén aquí, ¿no? ¿Sí? Yo esperaba, sí. Dios cumple sus promesas. Siempre. Dios es fiel. Y Él es en esencia fiel. Pablo le dice a Timoteo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Porque Él no se puede negar a sí mismo. Dios es fiel en esencia. ¿Y qué está esperando de nosotros? Fidelidad. Dios es un cumplidor de pacto, mis queridos. Y esto es lo que está mostrando, ¿no es cierto? Hay un hambre y el hambre está producida por el pecado de Saúl, porque Saúl no cumplió su pacto. ¿Y qué es lo que tiene que hacer David? Restituir esto. ¿Y qué es lo que los pide los gabaonitas? 7 hijos de la familia de Saúl. Y David se los da. Les da a estos hijos. Y fíjate, versículo 8, el rey tomó a 2 hijos de Rispa, Armoni y Mefiboset, que ella había dado a Saúl. ¿Se dan cuenta? No es el mismo Mefiboset, hijo de Jonatán. Este Mefiboset que menciona aquí es hijo de Saúl y Rispa. ¿Sí? Menciona a ellos 2. ¿Por qué? Por algo especial que va a ocurrir después. Y después menciona que les da 5 hijos de Merab. Y ellos los toman y los ahorcan, ¿no es cierto? Como habían dicho, los ahorcaron en el monte delante del Señor, de modo que los 7 quedaron ahí ahorcados y después los sacaron, dieron muerte a los 7 y fíjate, cuando les dieron muerte empezó a llover. ¿Por qué? Vas a ver después que Dios se muestra, es movido a misericordia, porque el pacto es restituido. Pero fíjate que pone a esta mujer, menciona a esta mujer Rispa. Ella hace algo especial. Toma a sus hijos que estaban colgados ahí, los baja, los pone en un paño de silicio, ¿cierto? Y cuida de ellos, cuida de los cuerpos, para que los animales no se los coman. Y está ahí ella, ¿no es cierto?, día y noche cuidando de los cuerpos de sus hijos, hasta que David se entera, versículo 11, cuando le fue contado a David lo que Rispa, hija de Ajad, concubina de Saúl, había hecho, David fue y recogió los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán,
su hijo en posesión de los hombres de Jabes de Galaad, quienes los habían robado de la plaza Betzán, donde los filisteos los habían colgado el día que los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. Recuerdan, ¿no es cierto? Hablamos de este episodio. Cuando Saúl y Jonatán murieron en la batalla en Gilboa, los tomaron, ¿no es cierto? Y los colgaron sus cuerpos ahí, y los de Jabes de Galaad vinieron de noche, tomaron los cuerpos y se los llevaron al otro lado del río Jordán. Ahí está Jabes de Galaad, al otro lado del Jordán. Y ahí estaban. No es muy lejano este evento a esa situación. Y David recuerda, hoy está el cuerpo de Saúl y Jonatán están allá. Y los trae, ¿cierto? Los trae de vuelta. Y versículo 14 dice, y sepultaron los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de su padre Sid, e hicieron todo lo que el rey había ordenado. Después de esto, Dios fue movido a misericordia para con la tierra. ¿Después de qué? Que se cumplió el pacto. Y David cumple este pacto. Fíjate que si tú tienes ahí la Reina Valera, usa una palabra que es media complicada para nosotros, que dice que Dios, ¿qué hizo? ¿Quién tiene la Reina Valera por ahí? Ya, si la tiene alguien, no se hagan los tímidos, no les voy a decir nada. ¿Qué dice Jesús? Fue propicio a la tierra. ¿Sí? Es la idea de esta, ¿no es cierto?, de ser movido a misericordia. Dios se conmovió en su interior. ¿Por qué? Porque encontró a un hombre que estaba dispuesto a cumplir los pactos. Si yo me comprometo, yo cumplo. ¿Sí? Y si yo me comprometo con Dios, mi querido, tengo que cumplir. No vamos a decir que Dios te va a traer un juicio sobre ti, ¿no es cierto? Pero Dios va a cobrar ese pacto en algún momento. ¿Qué está buscando Dios de nosotros? Fidelidad. Fidelidad. Es por eso que después, en medio de este relato como medio descolgado, empieza a hablar, ¿no es cierto?, de que los filisteos, fíjate, de nuevo vienen contra Israel y hacen guerra con Israel. Y relata este evento, dice, descendió David con sus siervos, estoy leyendo el versículo 15, y mientras peleaban contra los filisteos, David se cansó. Entonces, Isbi-Benot, que era de los descendientes del gigante y cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y que estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Recuerden, el texto no es cronológico, ¿sí? Él está contando la historia del pacto quebrado con los de Gabaón y después comienza a contar que los filisteos se levantaron en otro momento en la historia. No es un relato que viene inmediatamente después, otro acontecimiento cronológico. ¿Por qué? Quiere resaltar esto, fíjense. ¿Qué pasa? Vienen los filisteos, ¿no es cierto? Viene un gigante, un hombre poderoso. Recuerden, conocemos a un gigante. ¿Cuál es el gigante que más conocemos nosotros? Goliat, ¿sí? Famoso, el mismo rey David ya lo había derrotado a un gigante. ¿Cuánto medía Goliat? ¿Cuánto? ¿Ah? ¿Cuánto? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Ah? Tenemos 6 codos por acá, 3,80, sí, casi 3 metros. Casi 3 metros medía. ¿Sí? Yo estoy más o menos a la altura de ustedes, casi 3 metros, ¿no? Probablemente un poquito más. Pero no es mi altura, es la altura en que estoy. Oh, siempre me tiran para abajo, no sé por qué. Me voy, chao. Un hombre grande, alto, ¿no es cierto? Poderoso. Fíjate, dice que tenía una lanza que la punta pesaba 3,5 kilos, 300 ciclos. Entonces era poderoso. Y este hombre, ¿no es cierto? David salió a enfrentar a este hombre. Ahora, hablamos de un momento en la vida de David en que David ya no era tan joven. ¿Sí? Ya no era tan joven.
Era un hombre ya adulto, maduro, entrando casi a la tercera edad. Y que ya no tenía la misma fortaleza que antes. Que ya no tenía la misma habilidad que antes. Estoy pensando, ¿no es cierto? Y mira, mi esposa es como lo que me dice ella. Papá, ya no tienes la misma habilidad que antes, cuídate. Sí. Ya, yo también, sí. Pero fíjense, David sale a enfrentarlo. Y obvio, ¿no es cierto? Ya no es tan joven, se cansó. Este gigante vio la oportunidad y ahora voy a matar al rey. ¿Y qué dice el relato? Fíjese, pero, versículo 17, Abisai, hijo de Sarbia, vino en su ayuda. ¿Quién era Abisai? ¿Recuerdan? Hemos hablado de él. ¿Quién? Exacto. Primo de David. Abisai era primo de David. Ah, no está el pastor Jensen. Estamos tratando de ordenar un poco toda la familia ahí. Hay un lío. Pero, hijo de Sarbia. Sarbia era hermana o hermanos de la mamá de Isaí. Sí, eran todos de la misma familia. Entonces, Joab era hermano de Abisai. Eran 3 hermanos. Recuerdan, uno fue asesinado por el general de David en ese momento. Y Abisai, ¿recuerdan otro evento que hablamos acerca de Abisai? Cuando David iba saliendo de Jerusalén, ¿recuerdan? Humillado, y aparece otro hombre de la familia de Saúl, ¿no es cierto? Y lo empieza a maldecir. ¡Hombre sanguinario! ¿Sí? Estás pagando por tus pecados. Y le tiraba piedra. ¿Y qué dice Abisai? ¿Quién es este perro? Déjame cortarle la cabeza. Y David lo para, ¿recuerdan? Y después, cuando venían de vuelta, Simei de nuevo sale a David a pedirle perdón. ¿Y qué es lo que hace Abisai? Esta es mi oportunidad, ahora sí que lo voy a matar. ¿Sí? Ahora, fíjense, hombres poderosos, hombres valientes, soldados, generales del ejército de David. Y cuando Abisai vio a David en peligro, ¿qué es lo que hace? Sale en su ayuda. Sale en su ayuda inmediatamente y se pone ahí delante del gigante, ¿no es cierto? Y hiere al gigante y lo mata. Entonces, fíjense, los hombres de David le juraron diciendo: nunca más saldrás a la batalla con nosotros, para que no se apague la lámpara de Israel. Nunca más. David, tú te quedas ahí, diriges desde tu trono todo, pero nunca más va a tomar una espada. ¿Por qué? Fíjense, para que no apagues la lámpara de Israel. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Era su posición de liderazgo. Él era el rey. Él es el que transmitía la luz, que dirigía a la nación. Si tú mueres, ¿quién va a quedar? ¿Quién nos va a dirigir? Se nos va a venir la noche. La oscuridad va a reinar. Entonces David no puede salir más a la batalla. Y después aparece, ¿no es cierto?, una serie de 3 intentos más, 3 gigantes, 3 nuevos gigantes que vienen, ¿no es cierto?, atacan a Israel y que son derrotados por diferentes hombres. Ahora, yo quiero resaltar algo importante, mis queridos, en esto, que tiene que ver con que primero que nada no podemos lograr bendiciones cuando hay injusticias que no se han resuelto. No podemos buscar la bendición cuando hay cosas que están frenando la bendición, porque hay pactos que estamos incumpliendo. Pero la otra cosa importante que quiero resaltarles es, te das cuenta que el líder en algún momento, el gran rey David, envejeció. Y su poder, ¿no es cierto?, está ahí como esa línea azul que usted está viendo,
su fuerza física, su energía, ya estaba cada vez yendo más abajo, porque es normal. Mis queridos, todos vamos hacia ese lado, seguimos ese camino. Algunos vamos a llegar primero que otros, pero vamos en esa dirección. Nuestras fuerzas se van apagando. Nuestra energía cada vez es más difícil renovarla. Pero fíjate, Dios empieza a levantar otros hombres que van a cumplir esa función. Mis queridos, esto es muy importante, porque nosotros como líderes tenemos flaquezas, tenemos debilidades, que van aumentando cuando el tiempo aumenta también. Ya es más difícil recuperarse. Pero si no hay gente que esté dispuesta a levantarse y tomar la espada con nosotros, la obra no se puede hacer. Yo estoy yendo hacia abajo, sí. Todos estamos yendo hacia abajo, ¿eh? ¿Sí? Algunos vamos a llegar antes que otros, ¿no? Pero yo pregunto, ¿hay alguna Abisai aquí que se quiera poner junto a mí y defenderme? ¿No hay nadie que quiera tomar la espada para pelear por mí? Porque eso es lo que pasa, mi querido, en el liderazgo. Cuando el líder está solo, estamos mal. El líder necesita gente a su alrededor. Es lo que hace esto, ¿no es cierto? Está el líder y está la gente al mismo nivel. La comunidad, ustedes. Yo necesito de ustedes como líder. Si Abisai no hubiese estado junto a David ese día, ¿sabes qué pasa con David, no? Muere ese día. Es así de serio el tema. Nosotros necesitamos que usted se pare junto a nosotros con la espada en la mano. Porque yo tengo falencias. Tengo debilidades que usted puede suplir. ¿Hay alguna Abisai entre nosotros? Bien, gracias. Te la voy a cobrar. Fíjense, es interesantísimo. Porque si tú vas al final, al capítulo 23, el capítulo va a presentar una serie de 3 grupos de hombres que estaban dispuestos a hacer eso. 37 valientes, mencionan ahí, que estaban dispuestos a tomar la espada en la mano y que David ya no se atrevía a decir nada porque en algún momento él estaba lejos de su casa y dijo, uy, tengo una gana de tomar un vasito de agua del pozo de Belén. Qué rica que era esa agua. Y no bastó nada más que él pensara en voz alta y 3 de sus valientes fueron hasta Belén, que estaba llena de filisteos, y a costa de su vida dieron agua al rey. Esa era la calidad de hombres que tenía David a su lado. Hombres dispuestos a dar su vida solo por cumplir sus deseos. Y a veces, ¿no es cierto? Yo pienso lo mismo. Cuando pienso en voz alta digo, hoy tengo ganas de comer esto. Y está mi valiente que al otro día me lo tiene ahí el plato. Digo, ya no, voy a seguir pensando en voz alta, bien fuerte. Pero fíjense, ahí tenemos. ¿Se dan cuenta, no es cierto? Los extremos, los pecados juzgados, los valientes, y llegamos al corazón del texto. Al corazón del texto en el capítulo 22. Fíjese, yo no sé si tiene título en su Biblia, pero mi Biblia está el título Salmo de alabanza de David. Cuando yo tomé este texto, estaba estudiando este texto, hice un experimento, lo quiero animarlo a hacerlo a ustedes.
¿qué hice? Busqué en mi computador, ¿no es cierto? Y puse la Biblia en audio. ¿Sí? Pueden encontrarlo en cualquier lado, ¿cierto? Audio en la Biblia. Y busqué el Salmo 18. Y puse el audio del Salmo 18 y me puse a leer 2 Samuel capítulo 22. ¿Y sabe qué? Es exactamente lo mismo. Con otras palabras, ¿no es cierto? Yo creo que el mismo copia del Salmo cambió algunas palabras nomás que significan exactamente lo mismo. Pero es el mismo texto, el Salmo 18. Hágalo, es bien interesante. Y este salmo es maravilloso, ¿no es cierto? Porque fíjese que comienza diciendo David en el capítulo 22, versículo 2. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi alabanza, mi altura inexpugnable y mi refugio. Salvador mío, tú me salvas de la violencia. Si usted ve el título del Salmo, ¿no es cierto? O lo que aparece aquí como introducción, dice habló David las palabras de este cántico al Señor el día en que el Señor le libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Ese día, recuerdan, ¿no es cierto?, cuando habla de que David derrotó a todos sus enemigos y hablamos ya de la conformación casi de un imperio, ¿no es cierto? Y ya había sido librado de la mano de David, de Saúl, que lo estaba persiguiendo constantemente. Y ya estaba consolidado como rey. Ese día, en ese momento, es que David se sienta y escribe esta hermosa canción. Y comienza hablando acerca de la roca, de la fortaleza, de su libertador. Y fíjate, cuando hablamos de la roca, hablamos del lugar donde nos podemos parar firmes. El lugar inamovible, el que nos da fuerza, el que nos da seguridad. Yo me paro sobre la roca y nadie me mueve. Si estás parado sobre la roca, el temblor que venga, el terremoto que venga, no te va a mover. Porque la roca es firme y la roca es Cristo. Estoy parado sobre la roca. Dice, mi fortaleza. Y es esa fortaleza, esa muralla que te rodea. Fíjate, no solo estás firme en la roca, sino que estás protegido. Esa fortaleza que está a tu alrededor, que no va a permitir que los enemigos pasen. Esas murallas que nadie ni nada las va a derribar. Dios es roca, Dios es fortaleza, pero Dios también es, ¿qué? Libertador. Él saca su espada y dice, aquí estoy, listo para defenderte. ¡Wow, mi querido! ¡Qué maravilloso! ¿No le da seguridad eso a usted? Imagínese al rey, a David, que había estado siendo perseguido durante tanto tiempo, que estaba rodeado de enemigos, y él se podía parar y decir, Dios es mi roca, mi fortaleza, mi libertador. Nada, ni nadie me puede derrotar, porque Dios me consuela. Las ondas de la muerte me cercaron, los torrentes de iniquidad me atemorizaron, los lazos del Seol me rodearon, las redes de la muerte surgieron ante mí. ¡Oh, qué terrible!, ¿no? Fíjense, en mi angustia invoqué al Señor. Sí, clamé a mi Dios, desde su templo me oyó y mi clamor llegó a sus oídos. ¡Wow!
estoy parado en la roca. Y aunque me rodeen los enemigos que quieran, la oscuridad que quieran, Dios oye mi clamor. Dios oye mi clamor. Él está dispuesto a escuchar. Él está dispuesto a consolar. Dice entonces, versículo 8, la tierra se estremeció y temblaron los cimientos de los cielos. Y los cimientos de los cielos temblaron y fueron sacudidos porque Él se indignó. Humo subió de su nariz y el fuego de su boca consumía. Carbones fueron por Él encendidos. Dios reacciona, mi querido. Dios está dispuesto porque no solo es el que escucha nuestro clamor, sino que es el Dios todopoderoso. Fíjate, versículo 10, inclinó también los cielos y descendió con densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló y apareció sobre las alas del viento. ¡Wow! ¡Qué figura más poderosa!, ¿no? Dios cabalgando sobre un querubín, humo saliendo, fuego saliendo. Ese Dios todopoderoso es mi libertador, es mi libertador. Pero fíjate que continúa diciendo, versículo 20, también me sacó a un lugar espacioso, me rescató porque se complació en mí. El Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos, me ha recompensado. Ese Dios todopoderoso, consolador, también recompensa. ¿Y qué es lo que recompensa? La fidelidad, la justicia. Dice, Él me recompensó conforme a mi justicia. Porque Dios está buscando eso. No solo eso, sino que, fíjense, versículo 29, porque tú eres mi lámpara, oh Señor, el Señor alumbra mis tinieblas, pues contigo aplastaré ejércitos, con mi Dios escalaré murallas. En cuanto a Dios, su camino es perfecto, acrisolada en la palabra del Señor. Él es mi escudo a todos los que en Él se acogen. Ahí está el Dios cuidador, el Dios que está dispuesto a pelear por nosotros y con nosotros. Fíjate, Él hace mis pies como las ciervas y me afirma en mis alturas. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tener el arco de bronce. Ese Dios poderoso nos afirma, nos fortalece, nos da todo lo que necesitamos para enfrentar las batallas. Él es el que exalta nuestro camino. Fíjate, tú me has librado, 44, tú me has librado también de las contiendas de mi pueblo y me has guardado para ser cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me sirve. Los extranjeros me fingen obediencia. Al oírme me obedecen. Los extranjeros desfallecen y salen temblando de sus fortalezas. El Señor vive. Bendita sea mi roca. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso es entender cómo es que cómo es que David veía a Dios. ¿Él podía ver las circunstancias que lo rodeaban? Por supuesto. Te das cuenta, ¿no? Habla de los enemigos, habla de la densa oscuridad que está a su alrededor. Pero también él puede ver a Dios cabalgando sobre un querubín todopoderoso. Él es mi roca, Él es mi fortaleza, Él es mi libertador. ¿Quién me puede hacer frente? ¿Quién me puede derrotar? ¿Sabes quién es el único que me puede derrotar? Yo mismo.
Yo mismo. Cuando me alejo de Dios. Cuando no me paro sobre la roca. Cuando no soy fiel al Señor. Cuando no me sujeto a su palabra. En el capítulo 23 continúa estos salmos de David y habla de estas últimas palabras. Estas son las últimas palabras de David. Declara David el hijo de Isaí y declara el hombre que fue exaltado, el ungido de Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel. Qué maravilloso, qué linda esa expresión, ¿no? El dulce salmista de Israel. Él es el que habla. Estas últimas palabras, quizás sus últimas palabras a través de los salmos, ¿sí? Es el que declara esto, el dulce salmista de Israel. Dice, el Espíritu del Señor habló por mí, su palabra estuvo en mi lengua, dijo el Dios de Israel, me habló la roca de Israel, el que con justicia gobierna sobre los hombres, que en el temor de Dios gobierna, es como la luz de la mañana, cuando se levanta el sol en una mañana sin nubes. Dios le habló al rey y le dijo, tú puedes gobernar con justicia. El hombre que gobierna con justicia es, fíjate, ¿como qué? Como el sol de una mañana sin nubes. ¡Ay, qué maravilloso estos días fríos, ¿no? Cuando uno se levanta y el sol está ahí, brillante. A mí me encanta en las mañanas, esos días que hay un maravilloso sol. ¿Qué hago, Alejandra? ¿No es cierto? Agarro mi mesita, una silla y me pongo a trabajar ahí a todo el sol. ¡Oh, qué rico! ¿Sí? Y sale mi señora y dice, ¿cómo puede estar a todo el sol? Maravilloso. ¿Sí? Pero fíjate, ¿por qué hace esta comparación? Porque ese es un momento de agrado, ¿no? Un momento rico en el que uno puede estar, oh, qué rico, que se siente bien. El rey que juzga, justamente, el que hace las cosas correctas, va a producir eso en el pueblo. Va a producir agrado. El pueblo va a querer estar bajo el sol de esta mañana, ¿no es cierto? Sin nubes. Pero el que no juzga, justamente, el que es un hombre indigno, fíjate el versículo 6, son arrojados como espinos, porque no pueden ser tomados con la mano, y el hombre que los toque ha de estar armado con hierro o con asta de lanza, y por el fuego serán consumidos completamente en su lugar. Es como un espino. ¿Alguien conoce el árbol de espino, no? ¿Sí? ¿Conoce? ¿No? ¿Sí? Una espina así grandes. Y no hay por dónde agarrarlo, ¿no es cierto? Él dice, el que es indigno, el que no es justo, el que gobierna injustamente, es como este espino, no lo puedes agarrar, porque si lo agarras, ¿qué va a producir? Dolor, heridas. Para lo único que es bueno el espino, ¿sabes para qué es? Para hacer carbón. Y entre paréntesis, carbón, ahí estamos, ¿sí? ¿Ya? Se viene. Pero fíjense, esta diferencia, ¿no es cierto? El sol de la mañana, que es agradable, que produce bienestar, o el espino, que produce dolor. Y esa es la diferencia de estos reyes justos e injustos. ¿Qué es lo que está buscando Dios, mis queridos, en nosotros? Y el relato hoy termina, el capítulo 23 termina hablando de esto, de estos hombres valientes que honraron a Dios. ¿Y por qué honraron a Dios? Porque se pusieron del lado del ungido de Dios y fueron capaces de poner sus vidas por el rey. Y habla de 37 hombres. 37, habla de 3 que son los más valientes de todos, ¿no es cierto? Y voy a nombrárselos, los recalqué aquí, a ver si puedo decírselos sin equivocarme.
Primero de ellos, José Basebovet, ¿sí? Algo así. El segundo es más fácil, Eleazar. El tercero, Sama. Hombres valientes, ellos fueron capaces de ponerse delante de los enemigos. Uno de ellos se puso en medio de un campo de lentejas y mató 300. Y la espada se le pegó a su mano con la sangre de los enemigos. Otro entró a un pozo y peleó con un león por el rey, un pozo con nieve. Ellos hicieron proezas. Ellos tres fueron los que fueron al pozo de Belén y se metieron por el medio de los filisteos para buscar agua para el rey. Estos valientes. Después menciona dos más que son Abisai, el que hemos hablado ya, ¿no es cierto?, antes, y Benaía. Benaía, otro hombre valiente, que son valientes, poquito más que los demás, ¿no es cierto?, pero no están a la altura de los tres, va diciendo el texto. Y después relata 32 hombres más, que son estos valientes. No los vamos a mencionar todos porque después usted los puede leer, ¿sí? Pero fíjate qué interesante es pensar esto. ¿Quiénes son los hombres que Dios utiliza? ¿Quiénes son estas personas? ¿Alguna vez usted había escuchado hablar de un hombre llamado Benaía? ¿Había escuchado hablar de Abid Albón? ¿Había escuchado hablar de Eliab? ¿Había escuchado hablar de esos hombres? No son hombres famosos. No son hombres de los cuales la Biblia habla y dice, ellos hicieron estas proezas, ellos hicieron estas otras cosas. Nombres anónimos, que nadie los conoce, y no solo por esto, por esta mención. Sin embargo, Dios los consideró hombres fieles. Y aquí están, en la Biblia, sus nombres puestos aquí. ¿Por qué? Porque se pusieron al lado del líder, se pusieron al lado del rey y dijeron, yo estoy por Jehová y por David. Yo estoy por el Señor y por David. Fíjate, ¿quién está primero? El Señor. David está ahí porque Dios lo puso. Y si Dios lo puso, yo estoy por David, porque quiero obedecer a Dios. Hay algunos que conocemos, ¿no es cierto? Hemos mencionado a Abisai, a Job, pero finalmente, fíjate, ¿cuál es el último nombre que aparece ahí en la lista? Versículo 39. ¿Cuál es el último nombre? Urías hitita. Un valiente. Un valiente. Y Dios, en su misericordia y en su bondad, quiere poner a este hombre ahí. Quiere restituir el nombre de este hombre. Un hombre valiente. ¿Que fue abusado en su vida? Sí. Fue asesinado por el mismo rey. Sin embargo, aparece ahí en la lista como un hombre valiente, como un hombre fiel. ¿Te gustaría estar en esa lista? ¿Te gustaría estar en esa lista? Solo tienes que hacer una cosa. Solo una cosa. ¿Sabes cuál es? Fiel. Fiel. Fiel al Señor. Estar dispuesto a obedecer a Dios, a cumplir la ley de Dios, a cumplir los pactos que haces con Dios y a ponerte del lado del Señor. Pon tus pies sobre la roca y el resto lo hace Dios. Él se vuelve nuestra fortaleza. Él se levanta con la espada en su mano para defenderte, para ser libertado. Oremos. Padre Celestial, te honramos, te alabamos. Te agradecemos, Señor, por tu misericordia, por tu palabra. Gracias, porque podemos escucharla. Gracias porque podemos leerla. Pero lo más importante y el desafío mayor que nos queda es
ponerla por obra en nuestras vidas. Que tu palabra sea un impacto y que nosotros podamos impactar a otros con nuestras vidas fieles y obedientes a tu palabra. Te agradecemos y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.